Paso a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz a todos ustedes. Y bueno, vamos a continuar con la reflexión en el libro de los Salmos. En esta noche vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 85. Salmo número 85. Le vamos a dar lectura y vamos a reflexionar en estas palabras. Espero un momento para que lo busque y pueda seguir con su vista la lectura de este salmo. Salmo número 85. Si ya lo tiene, le voy a dar lectura y dice: Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, dejaste toda tu saña, te volviste de la ira de tu furor. Vuélvenos, oh Dios, salud nuestra, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás tú a darnos vida y tu pueblo se alegrará en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salud. Escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se conviertan a la locura. Ciertamente cercana está su salud a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos pondrá en camino. Amén. Bueno, un salmo que, como hemos mencionado, ¿verdad?, son salmos de súplica, pero también salmos de gratitud, palabras de gratitud y de súplica a nuestro Dios. Dice el encabezado al músico principal: salmo para los hijos de Coré. Sí, entonces no es un salmo del rey David, ¿verdad? Hemos visto algunos otros salmos que también nos mencionan salmo de los hijos de Coré o de Asaf, y vemos que algunos de ellos se escribieron tiempo después del rey David. Incluso algunos se escribieron después de que regresaron de la cautividad en Babilonia. Entonces, es la súplica que se hace aquí. Dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Fuiste propicio, fuiste bueno, te manifestaste a tu tierra. ¿Cuál es la tierra de Dios? Bueno, sabemos que la tierra le pertenece a Dios, ¿verdad? Dice: la tierra, su plenitud y todos los que en él habitan, todo le pertenece a Dios, porque Él es el creador. Él es el que hizo todo. Él es el que sustenta todo lo que hay, el que sustenta la vida, el que sustenta la tierra, los campos. Todo le pertenece. Pero aquí cuando dice fuiste propicio a tu tierra, está hablando de una región en especial, ¿verdad? ¿A qué le estará llamando aquí la tierra de Dios? En una ocasión, recordando un poco la historia de Jacob, hijo de Isaac y de Rebeca, hermano de Saúl, Jacob, del que recibió la promesa y que de él nacieron las 12 tribus que formaron el pueblo de Israel. Él, en una ocasión, huyendo de su hermano, dice que por la noche estaba durmiendo y tuvo un sueño. Tuvo un sueño y veía los ángeles de Dios, ¿verdad?, que subían y bajaban sobre una escalera. ¿Y qué dijo él? Esta tierra es habitación de Dios. Entonces, aunque toda la tierra le pertenece, pues hay un lugar especial, ¿verdad?, que él eligió para su pueblo. Dice: esta es habitación de Dios.
Entonces sí hay una tierra, un lugar, un territorio especial. Y es el que está hablando aquí. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Y dice, volviste la cautividad de Jacob. Volviste la cautividad. Sí, en muchas ocasiones Israel tuvo que ser castigado por las naciones, llevados cautivos, o en ocasiones tal vez no eran llevados cautivos, pero sí eran oprimidos por los pueblos enemigos. Pero aquí está diciendo que Dios permitió que su pueblo regresara a la tierra. Por eso dice, fuiste propicio a la tierra. Tú, a pesar de todo lo de que hemos fallado, del castigo que hemos recibido, tú fuiste propicio a tu tierra. No la desamparaste, la sustentaste y permitiste que tu pueblo regresara de la cautividad. Perdonaste, dice el verso 2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Primero está reconociendo, bueno, en los dos versos está reconociendo, ¿verdad? Pero en el primero está reconociendo las bendiciones de Dios, su misericordia, que no se olvidó de su pueblo, que le permitió regresar, pero también está reconociendo que cometieron pecado. Y que por ese motivo es que ellos fueron llevados cautivos. Cometieron pecado, pero dice, tú nos perdonaste. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y todos los pecados de ellos cubriste. Al decir todos, pues nos está dando a entender que no fueron pocos, ¿verdad? No fue un solo pecado. Dice, todos los pecados de ellos cubriste. ¿Qué cantidad habrá sido? Bueno, pues es que sabemos que un pecado siempre va a llevar a otro. Cuando cometemos un error, ese error, si no lo corregimos, nos va a llevar a otro y a otro. Y esos errores irán creciendo. Y eso es lo que pasó con Israel. Que tal vez ellos decían, bueno, pues es un error pequeño, pero no lo corregían, dejaban que creciera. Y los iba llevando a más cosas. Por eso dice, todos los pecados de ellos cubriste. Verso 3, dejaste toda tu saña, te volviste de la ira de tu furor. Sí, Dios estaba enojado con su pueblo, porque era el pueblo que él había escogido y al que le hizo muchas promesas, y le ofreció todo. Le ofreció paz, tranquilidad, le ofreció una tierra, le ofreció abundancia. Lo único que tenía que hacer el pueblo era obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, y no lo hicieron. Entonces, ¿cómo se habrá sentido Dios al ver que su pueblo caía en esos errores, cometía pecado? Pues sí, se enojaba, ¿verdad? Se enojó en contra de su pueblo, por eso permitió que fueran castigados de esa manera. Pero dice, dejaste toda tu saña. Dios ya le había dicho a su pueblo que Él es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Pues sí, dice aquí, estaba enojado, pero dice, dejaste toda tu saña, te volviste de la ira de tu furor. Tu furor, tu enojo pasó, se terminó. Y tuvo misericordia de su pueblo. Y decíamos, aún en el momento en el que ellos eran castigados, en el momento en el que ellos estaban siendo cautivos, Dios no se olvidaba de ellos. Como decía en el verso 1, nunca se olvidó de su tierra. La mantuvo, la sustentó, porque su pueblo iba a regresar. Su pueblo iba a regresar, iba a poseer nuevamente esa tierra. Pero tenían que ser reprendidos, ¿verdad? Primero tenían que ser reprendidos para que se dieran cuenta del error en el que estaban. Dejaste toda tu saña, te volviste de la ira de tu furor. Y el verso 4 dice, vuélvenos, oh Dios, salud nuestra, ya cesar tu ira de sobre nosotros. Vuélvenos.
Bueno, aquí está una petición, vuélvenos. ¿Pero de qué? ¿De dónde? ¿De la cautividad? Pudiéramos pensar, ¿verdad? Es lo que está pidiendo. Vuélvenos, permítenos regresar de la cautividad. Pero sí habrá sido, o sí se referirá a eso. Vuélvenos, oh Dios, salud nuestra. O tal vez, como dice también en uno de los salmos, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. ¿De dónde vuelve el alma? ¿De dónde la regresa? De la maldad, del pecado. La regresa a Dios. Y pudiéramos pensar que eso es lo que está pidiendo aquí. Vuélvenos, oh Dios, salud nuestra. Tú eres nuestra salud, tú eres nuestra salvación. Vuélvenos, permítenos regresar de esa situación, de esos errores en el que nos encontrábamos. Y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Sí, porque si el pueblo se regresa o volvía, se arrepentía de su pecado, la ira de Dios, el castigo de Dios iba a terminar, ¿verdad? Y las bendiciones iban a llegar sobre ellos. Verso 5 dice, está preguntando, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? Una pregunta que está haciendo aquí, ¿verdad? ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? Tu enojo, tu ira siempre va a estar sobre nosotros. Pues en el verso 3 él ahí ya está diciendo, dejaste toda tu saña, te volviste de la ira de tu furor. Entonces, ¿por qué está haciendo esta pregunta? Está haciendo la pregunta sabiendo la respuesta, ¿verdad? Muchas veces es lo que hacemos nosotros. Preguntamos, pero sabiendo la respuesta. Y dice, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? Él sabía que no. Que la ira, que el furor de Dios se terminaba. Y que su misericordia estaba nuevamente sobre ellos. ¿Extenderás tu ira de generación en generación? No. Podemos decir, ¿qué es lo que está pasando de generación en generación? ¿La ira de Dios o su misericordia? Su misericordia es lo que va de generación en generación. Si la misericordia de Dios se hubiera terminado, ¿qué hubiera pasado con este mundo? Ya se hubiera terminado, ¿verdad? Si no estuviera la misericordia de Dios, ya todo se hubiera terminado, todo hubiera desaparecido, todo hubiera sido destruido. Pero decimos, Dios en su amor y misericordia sigue sustentando la tierra. Y aunque su pueblo comete pecados, Él, decíamos y citábamos hace un momento esas palabras, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso, aunque estás haciendo estas preguntas, pero seguramente Él conocía la respuesta. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? No, ¿verdad? Dice en el verso 6, sigue preguntando, ¿no volverás tú a darnos vida y tu pueblo se alegrará en ti? ¿No lo harás? Le pregunta. Le hace esa pregunta, ¿no lo harás? Yo sé que sí lo harás. Que tu pueblo se alegrará, se gozará delante de tu presencia. Que tú nos volverás a dar vida. ¿Por qué dice nos volverás a dar vida? ¿Estaban muertos? Físicamente no, pero espiritualmente sí. Espiritualmente, al haberse alejado de Dios, al haberse olvidado de su ley, estaban muertos espiritualmente. Pero dice, tú nos volverás a dar vida, tú nos restaurarás y volveremos a ser tu pueblo. No volverás tú a darnos vida y tu pueblo se alegrará en ti. Porque es un gozo, ¿verdad? ¿Cómo se habrán sentido? Reconociendo primeramente, como lo está haciendo en versos anteriores, reconociendo que habían pecado, que habían fallado, que habían ofendido a Dios
Y al saber que Dios los perdonaba y les iba a llenar nuevamente de bendiciones, ¿qué habrán sentido? Gozo, ¿verdad? Alegría, como dice aquí. Y tu pueblo se alegrará en ti. Sí, se alegrará al ver la misericordia de Dios, al sentir el perdón que Dios les estaba otorgando. El verso 7 sigue diciendo: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salud. Muéstranos tu misericordia. ¿De qué manera se muestra la misericordia de Dios? ¿Usted ha visto la misericordia de Dios? ¿Cómo la ha visto? ¿Cómo es? ¿En qué momento la ha visto? Pues yo creo que cada día. Desde el momento en el que nos levantamos y abrimos nuestros ojos, vemos las maravillas de Dios, ahí estamos contemplando su misericordia que nos permitió una noche de descanso y nos sigue concediendo la vida. Y durante el día seguimos viendo su misericordia, que tenemos todo lo que necesitamos, que Dios nos ayuda en nuestras necesidades. Y aún en los problemas sabemos que Él está con nosotros, aún en las enfermedades, aún en las necesidades, en el dolor, podemos sentir que Él es el que nos está sosteniendo y nos está fortaleciendo. Cuando vemos su creación, esas maravillas que Él hizo, el sol, la naturaleza, cuando vemos todo, ahí estamos contemplando la misericordia de Dios. Entonces, pero aquí cuando dice muéstranos, oh Dios, tu misericordia, ¿de qué está hablando? Del perdón. Decimos, sí, en todo momento contemplamos la misericordia de nuestro Dios, pero aquí está diciendo, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, es decir, tu salvación. Que ahora tu misericordia se muestre en el perdón que tú nos estás otorgando, en esa salvación que solamente tú nos puedes dar. ¿Quién más podría darles la salvación? ¿Quién más podría salvar a este pueblo? Ya estaban cautivos. Los imperios que los tenían cautivos, pues seguramente con facilidad los podrían haber destruido, ¿verdad? Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque Dios nos lo permitió, porque Dios cuidó a su pueblo y le permitió regresar a su tierra. Danos tu salud, danos tu salvación. Solamente tú eres el que nos puede ayudar. El verso 8 dice: escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Hablará paz, es decir, dará nuevamente esa paz, esa tranquilidad, ese estado donde tal vez haya preocupaciones, pero no ¿cómo podríamos decir? No serían algo que les causara intranquilidad. Esa angustia de ver que sus enemigos se están acercando para destruirlos. No, ¿verdad? Dice aquí, Él hablará paz. Él nos permitirá tener una vida con tranquilidad. Dijo en una ocasión nuestro Señor Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cómo es la paz del mundo? ¿Cuál es la paz que ofrece el mundo? Porque Cristo dijo, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Cómo da el mundo la paz? Momentánea o fingida, ¿verdad? Momentánea. No es una paz duradera. Dice también nuestro hermano, fingida, haciendo creer que todo está bien cuando no es así. Y muchas de las veces, yo creo que lo hemos visto, para querer establecer la paz en un lugar, primero que tienen que hacer la guerra. Tienen que hacer guerra para poder establecer la paz en algún lugar. Y como decía nuestro hermano, va a ser una paz momentánea.
una paz que podremos decir aparente, porque aparentemente todo va a estar bien, pero siempre va a estar, hay una situación amenazando para que esa paz se termine, esa tensión. Por eso Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo es la paz de nuestro Dios? A través de nuestro Señor Jesucristo. Es una verdadera paz. Una paz que, a pesar de los problemas, necesidades, a pesar de que estemos rodeados de muchas dificultades, nosotros sentimos esa paz, esa tranquilidad. En los momentos difíciles, en los momentos en los que alguien pudiera decir: ya no puedo más, nosotros decimos: siento la paz de mi Dios. Y es lo que está diciendo, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos. Esa paz que solamente Él puede dar. Y sigue diciendo el verso 8: para que no se conviertan a la locura. Para que no se conviertan a la locura. ¿Cuál locura? Decíamos, cuando hay muchas necesidades, sí, las personas se desesperan, ¿verdad? Se desesperan, no saben qué hacer. Pero, y como no pueden encontrar esa tranquilidad, tratan de buscarla hasta en las supersticiones y haciendo actividades, haciendo cosas que en lugar de darles paz, les van a dar más problemas, más intranquilidad. Podemos decir, esa es la locura, que están buscando la paz donde no la pueden encontrar. Están buscando la paz tal vez hasta en los vicios, ¿verdad? Diciendo que estos vicios me permiten tener tranquilidad. Pues aparentemente, porque los vicios, en lugar de ayudarles, les van a perjudicar más. Para que no se conviertan a la locura y no estén buscando la paz donde no existe, donde no la hay. Una paz falsa. Ciertamente cercana está su salud a los que le temen. Aquí ya está afirmando, ciertamente, con toda seguridad, la salud de Dios está cercana a todo aquel que le teme. ¿Y qué es temer a Dios? Es decir, bueno, ¿me voy a esconder de Él porque le tengo miedo? No, temer a Dios es guardar su ley, guardar sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿qué es temer a Dios? Sabiduría. Es esa sabiduría que nos va a permitir vivir, tener una vida plena, guiados por la ley de nuestro Dios. Por eso dice, cercana está la salud, su salud a los que le temen, porque al guardar su ley, al tener una vida plena dentro de sus caminos, eso es lo que nos va a dar la salvación, la salud. Dice, para que habite la gloria en nuestra tierra. Para que habite la gloria en nuestra tierra. Es decir, las bendiciones de Dios van a estar sobre nosotros. Digamos, sí, aquí el salmista está hablando de su regreso a la cautividad y se refería él seguramente a la tierra de Israel, ¿verdad? Que es la tierra que Dios les entregó. Pero que nosotros también podemos decir, para que habite la gloria en nuestra tierra. ¿Cuál tierra? En nuestra familia. Para que habite su gloria entre nosotros. Si tememos a Dios, decimos, y temer no es decir, le tengo miedo y me tengo que esconder de Él. No, temer a Dios es guardar su ley, obedecerle, vivir conforme a su voluntad. Y entonces dice aquí, su gloria habitará en nuestra tierra, habitará en nuestra familia, habitará en nuestra vida. Lo tendremos todo. Verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Forma poética, ¿verdad? De hablar de las virtudes que Dios nos da. Virtudes que Dios puso en el hombre desde el principio cuando fue creado, pero que el hombre perdió por su desobediencia. Pero que ahora nosotros, como pueblo de Dios, debemos buscar
recuperar estas virtudes, volver a cultivarlas en nosotros. La misericordia y la verdad se encontraron. Decíamos hace un momento, cuando cometemos un error, si no lo corregimos, ese error nos va a llevar a otro, y después a otro, y después a otro, y cada vez van a ser peores, ¿verdad? Un vicio nos va a llevar a otro vicio, un pecado nos va a llevar a otro pecado. Pues con las virtudes podemos decir pasa lo mismo. Si aprendemos a practicar las virtudes, esas virtudes nos van a mostrar otras y nos van a llevar a practicar más virtudes. Entonces dice, la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo podríamos definir la misericordia? Porque ya dijimos, la misericordia es una virtud. ¿Cómo podríamos definir la misericordia? Podemos definirla también como amor, como la manifestación del amor de Dios, porque Dios nos ama y por eso ha tenido misericordia de nosotros. La misericordia y la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilato en una ocasión le preguntó a Jesús, ¿verdad? Decía nuestro Señor Jesucristo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y pues yo creo que eso es lo que ha tenido confundida a las personas. ¿Qué es la verdad? ¿Conocen la verdad? Incluso han llegado a decir que cada quien tiene su propia verdad. ¿Será cierto eso? Hay muchas verdades y cada quien tiene su propia verdad. No, hay una sola verdad. ¿Pero qué es la verdad? La verdad, y lo dice también la palabra de nuestro Dios, tu ley es la verdad. Entonces la misericordia y la verdad se encontraron. Decimos, la verdad es la ley de nuestro Dios. Y si la practicamos, la misericordia de Dios está sobre nosotros. Porque esas virtudes, dice aquí, se van a manifestar. Las vamos a poder tener. Y sigue diciendo, la justicia y la paz se besaron. ¿Qué es justicia? Justicia, bueno, siempre se ha definido como darle a cada quien lo que merece, ¿verdad? Esa es la justicia. ¿Alguien hizo bien? Merece un bien. ¿Alguien hizo mal? Merece un mal. Esa es la justicia. Pero la justicia de Dios es el perdón de los pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. La justicia y la paz se besaron. Esa paz que solamente Él nos puede dar. Esa justicia que Dios ha manifestado hacia nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, donde no nos ha cobrado lo que le debíamos por haber fallado, por haber cometido pecado. No nos cobró a nosotros, le cobró a su Hijo. Él pagó en nuestro lugar. Esa justicia se encontró con la paz, dice, y se besaron. ¿Por qué? Porque esa justicia de Dios es la que nos va a dar la paz, nos va a dar la tranquilidad, sabiendo que nuestra deuda ya fue pagada, que la deuda que teníamos con Dios ya fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente usted cuando tiene tal vez una deuda económica y dices que es muy grande y no sé qué voy a hacer? Y alguien dice, bueno, mira, aquí está, ya tu deuda quedó pagada. ¿Cómo se siente? Pues tal vez antes ni siquiera podía dormir, ¿verdad? Por las noches estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Ya cuando dicen, tu deuda ya está pagada, hay una paz, una tranquilidad. Y es lo que dice aquí, la justicia y la paz se besaron. Verso 11, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La verdad brotará desde la tierra. ¿De cuál tierra? ¿Del planeta, del globo terráqueo? No, desde
su pueblo. Ahí brotará la verdad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es el que tiene esa verdad, la auténtica verdad. Decíamos, no es como muchos creen, es que cada quien tiene su propia verdad. No creen tener su propia verdad, pero si no es verdad, es mentira. Y la verdad está únicamente en la ley de nuestro Dios. La verdad brotará de la tierra de su pueblo que conoce su ley, y la justicia mirará desde los cielos. La justicia, ¿cuál justicia? ¿La justicia del hombre? ¿No? Decíamos, la justicia del hombre es darle a cada quien lo que se merece, pero la justicia de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. Ahí están las bendiciones. Él, nuestro Dios, nos dará el fruto. La tierra dará su fruto, Él nos dará bien. Su misericordia estará con nosotros. La justicia irá delante de Él, y sus pasos pondrá en camino. Él nos guiará. Esa es la misericordia de Dios, que nos da ese perdón gratuito, nos da su justicia, nos da salvación, nos da paz. Y dice, y Él nos guía, sus pasos pondrá en el camino. Él nos guía y Él nos dará grandes bendiciones. Bendiciones, muchas veces cuando hablamos de bendiciones siempre pensamos en lo material, ¿verdad? Y sí, materialmente Dios nos bendice, pero las principales bendiciones que debemos de buscar de nuestro Dios son las bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la paz, la tranquilidad, y nos va a sostener, nos va a sustentar en todo momento. Entonces es lo que está reconociendo aquí. Dice Salmo para los hijos de Coré, ¿verdad? No un salmo del rey David, pero es lo que está reconociendo aquí el autor de este salmo. La misericordia de Dios, que Él perdonó, que la ira de Dios no es para siempre, sino que Él tiene misericordia de su pueblo y siempre está atento a las necesidades que hay en Él. Su amor, su misericordia siempre está sobre sus hijos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es buscar esa verdad que solamente encontramos en su ley, que solamente encontramos en la doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo, y que decimos es la doctrina que tiene la iglesia de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Antonio para concluir con este culto. Pasa a vosotros.